segurísimo. ¿Se ve bien? Díganme si acá en la transmisión que estamos haciendo por Facebook se ve bien, porque algún fenómeno pasó. Algo hice aquí con la... Ay, caray, quién sabe ya qué hice. Algo hice aquí con con esta chingadera, porque no se ve del todo bien. Bueno, pues muy buenas noches. Como pueden ustedes observar, hay una... Ay, se me acabó la agüita. Bueno, pues ya valió madre mi agüita. Hay una acusación del Departamento de Tesoro de Estados Unidos contra Julián Álvarez y contra Rafa Márquez. La verdad es que ha habido una difusión de medios muy fuerte y es una infamia, hombre, es una infamia porque cualquiera, aunque todo lo inculpe, aunque todo parezca que es responsable de algún ilícito, la gente tiene primero derecho a ser escuchada en su defensa. Y en este caso, no solo no es escuchada en su defensa, ni siquiera se le plantea así de manera sorpresiva, se encuentra con una campaña mediática que ya lo condena, haciéndole pedazos el prestigio. Por ejemplo, Rafa Márquez, o sea, el Julián puede decir que por el tipo de música que toca y que pudo haber ido a alguna actividad sin saber que era narco o no. Yo no estoy diciendo que el Julián esté vinculado, simplemente pueden decir, pues Rafa Márquez ha acreditado una trayectoria, a mí me parece que muy sólida, de una gente muy seria. No lo he tratado, no lo conozco, pero me parece que ha sido un hombre muy serio en su actividad, pues y además ha ganado dinero. No veo para qué se metiera en una cosa de esa naturaleza. Francamente, suicida es. Inclusive hoy él llama, no vi la conferencia de prensa, pero llama, o sea, que hagan el manejo responsable, que traten de ser cuidadosos, porque tiene familia, tiene todo un prestigio, y te hacen pedazos de la noche a la mañana toda tu trayectoria diciendo pues que estás vinculado al narco. Ni siquiera usted disculpe, no es una cosa verdaderamente infame. No es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos hace eso, pero ya hay que irle parando el alto. Hay funcionarios del gobierno venezolano que sin ninguna prueba, es más, ni siquiera acusados de ese tipo de cosas, pues la presidenta del Consejo Nacional Electoral, solo por organizar la elección de la constituyente, ya tiene una serie de sanciones en Estados Unidos, lo cual es ridículo. En este caso, dos personajes, yo creo que algunos se están yendo de boca ya, señalando y diciendo, pues espérense, hombre, al rato salen con que cualquier gente vinculada a López Obrador está vinculada al narco y que por lo tanto López Obrador es una acusación absolutamente gratuita, irresponsable, ligera, y ya estamos nosotros dando por bueno, o sea, un gobierno que tiene intereses y que además no tiene ninguna seriedad en plantear este tipo de problemas. Yo creo que es muy grave. Es la noticia de hoy. Yo en la tarde me sentí cansado, me eché un sueñito, entonces apenas ahorita acabo de... Está lentísimo siempre para enviar cualquier video, dura creo que 4 minutos mi videocolumna. La acabo de enviar, entonces en algún momento más subirá a SDP Noticias, pero en esencia planteo esto, hombre, no debemos nos darle mayor credibilidad, no debemos darle cuerda. Me parece un error, me parece un manejo irresponsable del gobierno de Estados Unidos. Siempre tienen posiciones interesadas, entonces inclusive pues puede decir que el narco, quién sabe cuál, y que era muy importante, que dijo que pues eso qué, hombre, eso no tiene ninguna validez, no tiene ninguna fuerza, no es un proceso judicial en forma, no hay ninguna seriedad, y reitero, te van a hacer pedazos la vida, ¿no? Pedazos el prestigio. El dinero, como el amor, se nota. Quien está metido en el narco se percibe, son muy grandes las cantidades de dinero que se manejan. Entonces ahí no hay forma, no hay forma en que no se vea. No conozco el estilo de vida de Julián Álvarez, que además hace una declaración verdaderamente torpe, ¿no? Ahí se ve inclusive la diferencia de la seriedad y la solidez, y reitero, no estoy condenando, porque además es muy facilón decir, sí, Julián, sí. No, me parece que para los dos se aplica la presunción de inocencia.
reitero, todo puede incriminarte y tienes que ser escuchado en tu defensa. Yo me acuerdo de una película que se llama Reversible, francesa, buenísima. Empieza con una escena de violencia brutal. Tú te haces una serie de prejuicios y luego ves el desarrollo de la historia. No, hombre, es extraordinaria y te puede sacar cualquier cantidad de conclusiones falsas sobre la escena que tú ves. Inclusive, pongo el ejemplo de Venezuela. Pues todo lo que sacan, que el dictador, trae un acoso bárbaro sobre Venezuela, una campaña de linchamiento feroz. No se escucha. A ver, ¿por qué no entrevistan a Maduro? ¿Por qué no entrevistan al canciller? ¿Por qué no entrevistan a la presidenta del órgano electoral para escuchar su versión sobre lo que fue la elección de la Asamblea Constituyente? Nada, son puras campañas de denuestro en contra, sin un solo segundo, ya no digo un minuto, donde ellos puedan ser escuchados en su posición. Nada, es linchamiento en el más estricto sentido de la palabra, es una turba, dicen que eres culpable de algo, no te dan la oportunidad de defenderte, te prenden fuego, adiós, se acabó el asunto. Eso es una locura, no sé. Pues eso es lo que están haciendo con Venezuela los medios, una cosa infame, y me parece que nosotros deberíamos ser más reposados en aceptar este tipo de señalamientos, este tipo de cosas, este tipo de descalificaciones que, reitero, te hacen pedazos la vida, y eso no debe tomarse con ninguna seriedad. Ayer estuve, pasando a otro orden de ideas, ayer estuve en el meeting que encabezó Delfina Gómez frente al Instituto Electoral del Estado de México. Ese es el tema. Les voy a decir por qué. No estoy transmitiendo, qué güey, con razón. Bueno, perdón a los de Facebook, yo estoy acá emocionado comentando lo del Julión. Véanlo en Periscopio, porque yo no veía ninguna reacción aquí, pues no le había aplicado el pinche botoncito de transmitir, mano, no la friego. Llevo ya un rato, llevo 5 minutos por lo menos, si no es que más, hablando sobre el tema de Rafa Márquez y de Julión, y aquí en Facebook no había dado el vínculo todavía. Bueno, pues ya, no lo voy a repetir, ya lo dije en Periscopio, chéquenlo por favor lo que dije allá al principio. Paso al tema de que estaba ayer acompañada de Delfina Gómez frente al Instituto Electoral del Estado de México, crónica de un fraude anunciado. A ver, la noche de la elección, el PREP, que es el sistema de resultados preliminares, que es el oficial, el válido, indicaba que Delfina Gómez iba arriba, de que iba a ganar la elección en el Estado de México, y de repente, golpe de mano, salen a decir que conteo rápido con el 85% de la muestra, eso no puede ser con el 85%, tiene que ser con el 100%, decía que Del Mazo había ganado. A partir de ese momento, cubetada de agua fría y todo el proceso para imponer. Como el proceso de calificación es muy largo en el Estado de México, ayer dieron un albazo, tienen hasta el 16 de agosto, pero el Instituto Electoral del Estado de México no debe emitir ninguna determinación final hasta que no se acabe de resolver las impugnaciones. Hay en el Tribunal del Estado de México, fueron desechadas ciertamente las impugnaciones presentadas por Morena, pero todavía ahora están en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la última instancia y es la que debe determinar si proceden o no. Es evidente que las van a desechar, es evidente, pero de forma y de fondo también, el órgano electoral debe esperar a que hayan sido desahogadas y resueltas esas impugnaciones. En vez de eso, ayer, entrando por la puerta de atrás, como en su momento entró Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Del Mazo entra por la puerta de atrás, sale por la puerta de atrás y le entregan una constancia de haber ganado la elección sin que la elección, su calificación, haya sido terminada. Es un albazo, es un golpe de mano, es un acto ilegal, inmoral, ilegítimo, abusivo, una movilización ahí afuera del Instituto Estatal Electoral, que en realidad es una movilización testimonial del rechazo a esa decisión, de rechazo a la imposición, pero Morena no ha decidido qué va a hacer frente a ese tema. A mí me parece que ese es el tema.
Porque el mensaje es muy claro, o sea, si violentan la voluntad popular en el Estado de México, la van a violentar en la elección presidencial del 2018. Yo comentaba ayer en el meeting, en el camino paré a desayunar, ahí enfrente de Ocoyoacán, un restaurante que se llama Íntimo, que se desayuna bien. Ahí es un restaurante de comida de cabrito, pero en la mañana pues huevito, quesadilla, todo lo que se puede desayunar. Y ya cuando iba de salida para ir al meeting, un hombre se me acerca y me dice, oiga, usted Noroña, sí, me pide ahí un autógrafo y tal, y de repente me dice, pues ¿qué vamos a hacer? El poder lo tiene, no, le dije, no te equivoques, el poder está en el pueblo, somos 120 millones de personas, ¿cómo va a poder un puñado más que nosotros? Bueno, es que nuestro pueblo es muy ignorante, pues tampoco te equivoques, somos 90% del pueblo era analfabeta en la época de 1910, se hizo una revolución armada, entonces no es un problema de supuesta ignorancia. No, bueno, pero nuestro pueblo es muy dejado, tampoco te equivoques, o sea, nuestro pueblo es un pueblo de carácter, es un pueblo de lucha, pero a ver, tú estás desayunando con alguien, yo no te pregunto qué va a hacer esa persona con la que estás desayunando, ni la que está en la mesa de al lado, no, yo no le pregunto a nadie qué va a hacer, te pregunto a ti qué vas a hacer, tú cuál va a ser tu compromiso, cuál va a ser tu acción, cuál va a ser tu decisión, cuál va a ser tu aportación, en vez de estar esperando que otros hagan, tú eres el que tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. Yo no estoy esperando a que otro decida hacer algo, simplemente lo realizo y con mi ejemplo trato de convocar a los demás. Me dijo, tienes razón. Yo creo que es así. Nosotros estamos esperando que alguien resuelva las cosas y no las va a resolver nadie de fuera, absolutamente nadie. Hoy tuve una reunión extraña, me plantearon una cosa absurda de un apoyo al exterior. Por ahí no es, nadie va a venir de fuera. Toda la violencia, el linchamiento, la campaña brutal que hay contra Venezuela, pues ya se pararán de cabeza, que es el pueblo venezolano el que tiene que resolver. Es al que le corresponde. Ya me tiraron el Facebook. Aguanten el corte ahí en Periscopio. No, hombre, tengo que resolver este tema de que güey, hace rato que no. Yo estoy aquí metidazo diciendo y todo, y no había dado la señal acá. Pero además tengo que resolver el tema de que como Facebook tiene más alcance que Periscopio, ya ven que en Periscopio me la saboteaban, ya ni lo tocan, y acá están chingue tirándome la señal 6 veces en promedio durante el desarrollo de la charla, y a diferencia de Periscopio, que la gente cuando se caía la señal se volvían a conectar en Facebook por alguna razón, eso no sucede. Hay un momento en que hay una presencia pícolo ya. Bueno, entonces les decía, Morena tiene que tomar una determinación. Yo de hecho estuve en la primera parte en el meeting inicial y luego me fui porque la verdad es que me parecieron ya derrotados los discursos, las intervenciones. Yo llamé a la rebelión, llamé al paro el 1 de septiembre. No es un asunto no es un asunto de diferencia, sino que no hay, y ni siquiera es que nuestra salida sea salida, porque igual y la gente no responde, no cree que sea por ahí, no madura, no es un tema de yo tengo la razón, no estoy diciendo eso, sino es la posición de búsqueda de un proceso de rebelión para obligar al gobierno a reconocer el resultado de la elección de 2018 antes, o sea, tener la fuerza, acumular la fuerza y generar las condiciones para que no te hagan un fraude en 2018. Y me parece que ese tema no se está tocando en Morena. Es más, yo veo, por ejemplo, aquí en el DF, veo una ofensiva brutal contra Morena, lo de Tláhuac, que es armadísimo en el sentido de la vulgaridad con que están linchando al delegado de Tláhuac. No hacen así con otras autoridades de otros partidos, de otros lugares donde ha habido problemas, o con los guachiculeros, como le digo yo a Raúl Moreno Valle, o problemas de narco, cosas de ese tipo. Ha habido un montón de municipios del país y no se van sobre el alcalde. Aquí, con lo del delegado Tláhuac, ha sido terrible. Iban primero sobre Mancera, ya se les olvidó, y ahora están sobre Rigoberto Salgado. Es evidente la ofensiva, y quienes aspiran a la candidatura a jefe de gobierno, Sheinbaum, Martí, Monreal y ahora también Mario Delgado, no han dicho absolutamente nada de espérense, cabrones, es una ofensiva contra Morena, es una ofensiva contra López Obrador, no van a
dejarlo pasar, porque tú puedes con la fuerza del López Obrador ganar una serie de posiciones, el DF, senadurías, diputaciones, gubernaturas, alcaldías, pero no dejan pasar a López Obrador. No, me parece terrible que sobre eso no se tome una decisión colectiva y sobre todo no se generen las condiciones para que esto se resuelva. Yo les decía en el mitin de ayer, ahí está el video, lo grabó Valfred Vargas, por cierto, no me lograron subir ayer al templete mal, descorteses, por no decir majaderos, compañeros ahí de Morena. A mí me tratan bien, ¿no? Pero ahí fueron descorteses con Valfred. Y Valfred al final me dijo, no, estuvo mejor porque era mejor posición grabar desde abajo. Pero el tema es esa discusión, ¿no?, que nos está dando, esa valoración que nos está haciendo y sobre todo las acciones políticas encaminadas a parar ese tipo de cosas. No me oyeron los de Facebook porque yo de güey no había dado aquí la señal, pero lo relaciono con lo que planteaba al principio. El gobierno de Estados Unidos dice que Julián y Rafa Márquez son gente vinculada al narco. ¿Con qué pruebas, con qué fundamento, sin ningún juicio, sin escucharlos en su defensa, nada? Les hace pedazos. ¿Qué tal si sale y dice que cualquier persona vinculada al López Obrador lo es? Bueno, pues ya te hicieron garras. O sea, pues esta es una manera verdaderamente perversa, pedestre, majadera, terrible, que no debemos seguir tolerando y que está ahí, porque con Venezuela están practicando todo el proceso de linchamiento, todo el proceso de descalificación, las mentiras absolutas, porque ahí ya no es una campaña sucia como las que han hecho contra López Obrador, que por lo menos tiene alguna posibilidad de defensa, sino acá nada, ¿no? Ningún espacio a Maduro, como lo decía, ningún espacio a la presidenta del órgano electoral venezolano, ningún espacio a quienes encabezan la Asamblea Constituyente, ningún espacio a nadie, ¿no? Es una feroz ofensiva y lo pueden hacer con México muertos de la risa, con la oposición de izquierda, en una cadena de mentiras. Bueno, López Obrador lo siguen señalando vinculado a Venezuela. Yo lo decía en el mitin de ayer, no tiene ningún vínculo López Obrador con Venezuela. Yo hacía una serie de planteamientos sobre la fuerza de la candidatura en este momento de López Obrador. Yo decía, son unos farsantes los del Frente Amplio Opositor, porque si verdaderamente quisieran ganar al PRI, pues apoyarían a López Obrador, que hoy por hoy es el candidato más fuerte, está a ojos de todo el mundo, aún con todas las encuestas estas manejadas con dudosa seriedad, sin planteando que Margarita Zavala, igual y tiene razón, yo no les acabo de creer, está bien posicionada. Pero es evidente que quien puede ganarle al PRI es López Obrador. Apoya por toda la oposición, o sea, arrasa. Bueno, pues no van a apoyar porque en realidad quienes quieren cerrar el paso hacia López Obrador. Eso es evidente. Yo decía, yo no estoy declinando, ayer no estaba declinando, lo dije también en el mitin, pero no puedo dejar de reconocer una realidad que está a los ojos de todo el mundo. No, Andrés Manuel toma algunas medidas, por primera vez sale al exterior, va con Bachelet y con Lenin en Ecuador. Bachelet hace una declaración desafortunadísima. Tiene todavía la Constitución surgida de la dictadura militar de Pinochet. No han sido capaces de modificar su Constitución y sale a criticar el constituyente venezolano. Es una desvergüenza inaudita. Hay subordinados al gobierno de Estados Unidos, destacadamente México y Colombia. Y bueno, México, una doble moral inaudita, porque no reconocen el voto del pueblo del Estado de México y hablan de democracia en el vecino país. La verdad es que ayer fue una jornada intensa, pasó desapercibido en buena medida lo de Del Mazo, porque se murieron Ríos, un extraordinario caricaturista, historiador, divulgador de temas de conciencia y de compromiso, de lucha, y Jaime Avilés, que yo no sabía que estaba tan enfermo, vi algunas fotos de él, que estaba en una cooperacha, yo no sabía que era tan grave la enfermedad que tenía, y bueno, murió a los 63 años, Ríos a los 83, no era ningún jovencito, ninguno de los dos, pero pues Jaime Avilés está agarrón, además son pérdidas valiosas, y bueno, eso fue lo que ocupó los espacios mediáticos, y hoy lo que ocupa los espacios es lo de Julián y Rafa Márquez.
y ha quedado en un segundo plano el Estado de México, que es un conflicto político de la mayor importancia. Ellos están claros que no les cuesta nada imponer a Del Mazo la posición que ha adoptado Morena, primero de no protestar por el atropello y luego de hacerlo con cierto cuidado. Pues hasta ahora ellos dicen son los sindicazos y con un conflictazo lo iban a imponer sin conflicto, todavía con mayor tranquilidad. Entonces me parece que eso no puede quedar así, no debe quedar así, porque sería un mensaje pésimo para el 2018 y creo que no tengo una propuesta puntual. Tengo el 1 de septiembre de llamar a la gente a no ir a trabajar en una escuela, no hay compras, para todo, exigiendo la renuncia a Peña, pero particularmente sobre el caso del Estado de México no tengo ninguna propuesta en lo particular. Me parece que deberían discutirlo con mucha seriedad. No hay un espacio de discusión, Morena no tiene un espacio de reflexión en ese sentido, el movimiento tampoco lo tiene, y creo que es delicado el momento que estamos viviendo, y frente a la ofensiva, pensar que lo de Venezuela es aislado, que solo es a ellos, que aquí no va a haber ese tipo de campañas, que no va a pasar nada, que no van a tratar de avasallarnos, pues es un error. La fuerza de nuestro pueblo es muy grande, la fuerza de nuestro país es un gigante, como ya lo he comentado, es la 13ª economía del mundo, y por lo mismo su importancia, su magnitud, pues esto no nos tiene acogotados. Va en unos días más el vendepatrias de Ildefonso Guajardo a encabezar la comisión de renegociación, que renegocia nada. Pues vieron la llamada de Trump, aquí la comentamos la semana pasada con Enrique Peña Nieto, totalmente subordinado, están de serviles frente al gobierno de Estados Unidos. Estos no tienen capacidad de negociar nada, van a aceptar las condiciones que les imponga, todavía más desventajosas, todavía más desfavorables de parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces eso está terrible. Voy a volver a dar el vínculo aquí, ya saben que en el Facebook me lo tiran a cada momento. Entonces sí es una condición muy grave, muy seria, de una desventaja evidente, y pues son unos farsantes, hombre, pues que van a renegociar, no van a renegociar nada, no tienen ninguna posibilidad de renegociar absolutamente nada, de defendernos, de comprometerse a nada, hombre. Y hay un grupo de empresarios que son unos ingenuos, porque no es un asunto de razón, no es un asunto de argumentación. Bueno, pues la posición de Donald Trump de que nos es beneficioso el Tratado de Libre Comercio es verdaderamente pedestre, o sea, ha destrozado la planta productiva del campo y la ciudad. Que seamos maquiladores de la industria automotriz, pues eso no ha dado mejores ni mayores condiciones, los salarios son malos, el agua que consumen es una barbaridad, no pagan impuestos, se les regala los terrenos, para nosotros no ha sido ninguna ventaja. Generan empleos, pues sí, empleos precarios que pueden irse en cualquier momento con las presiones. Ya vieron que Toyota va a Estados Unidos a producir un auto que está fabricando aquí en México. O sea, todas esas cosas están ahí, pues en condición muy desventajosa para nosotros. Nosotros deberíamos salirnos del Tratado de Libre Comercio y pactar los tiempos para tratar en lo posible de reconstruir la planta productiva del campo y la ciudad. Esto es volver a producir nuestros alimentos, volver a generar nuestra infraestructura industrial. Toda la zona del Estado de México, estuve este fin de semana en Tlalnepantla, yo crecí ahí, llegué a los 5 años, pues era una zona industrial importantísima del país, hecha pedazos. Lo platicaba con compañeros con los que pues, hace 30 años nos conocimos en la lucha, en la construcción del PRD. Entonces, la verdad, primero en la campaña del 88, luego en la construcción del PRD. Entonces, es terrible, hombre, es trágica la situación que estamos viviendo. Yo confío sin ninguna ingenuidad en la gente, creo que va a acabar dando la respuesta, y tenemos que irle empujando.
Yo estoy ahí en un proceso de reflexión del porvenir, muy claro de las cosas, de las decisiones que debo tomar, y muy preocupado de la posición de Morena, que no creo que sea la que se requiere en este momento y rumbo a la elección de 2018. López Obrador no es ningún ingenuo, es un hombre de evidente inteligencia y capacidad, no de gratis va por su tercera candidatura a la presidencia de la República, pero me parece que está volviendo a caer en el juego de esta gente que le ha hecho dos fraudes electorales. No estamos hablando de algo que no haya sucedido, 2006 y 2012, o sea, ¿por qué no volverían a hacerlo en 2018? ¿Y por qué nosotros debemos pensar que es un problema de cobertura de casillas, de ventaja electoral, la que derrotaría, volviendo a plantear que nos corresponde a nosotros derrotar al fraude, cuando sí nos corresponde, pero el terreno político donde hay que derrotarlo no es el día de la jornada electoral, sino es antes, generando las condiciones para que se respete el voto. Todos los indicadores son esos órganos electorales. Bueno, ahí está lo del Estado de México. Es un escándalo en sentido estricto, hombre, porque no correspondía aún la emisión de la declaratoria de ganador de Del Mazo, no solo porque no ganó, sino porque ni siquiera ha terminado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de decidir sobre las impugnaciones existentes. Es una barbaridad. Bueno, si los órganos electorales y el propio Lorenzo Córdoba y esta pandilla han dicho que no vieron los programas del Estado de México, o sea, sancionan el uso de tarjetas en Coahuila y no lo sancionan en el Estado de México, no vieron el rebase de topes de campaña de Alfredo del Mazo, no vieron las irregularidades, no vieron nada. O sea, ¿cómo pues con ese órgano ir a la elección presidencial? Es evidente que van a hacer un fraude, es evidente que no van a respetar el voto de la gente, es evidente que un puñado de canallas están decidiendo por millones de personas en el país. Vas y votas por millones, que sea Delfina Gómez, y 7 cabrones dicen que no. Bueno, lo mismo nos van a hacer en el 2018, y el tema no es salgámonos de la elección o vayamos a la elección, hagamos a un lado, eso sería una imbecilidad, ¿no? Porque no vas a la elección y la hacen y imponen al que quieran, con mucho mayor facilidad, porque además no tienen candidato. Vean la reunión de la Asamblea del Congreso del PRI, que siempre los congresos son levantísticos, aún en el PRI, y ya acordaron que puede ir un candidato externo, porque no tienen candidatos. El PRI no tiene con quién dar la pelea. El Frente Amplio opositor, la farsa, esa patraña, tampoco tiene candidato. ¿Quién? O sea, Margarita Zavala, por favor. O sea, pueden seguir diciendo a las encuestas lo que quieran, pero esa mujer es verdaderamente elemental. Rafa Moreno va por más lana que le mete, nada más no da. Anaya tiene muchas complicaciones para ser candidato de su partido y mucho más para ser candidato del Frente. Podrán avanzar lo que quieran, se habrán reunido en Chihuahua, se darán besos y abrazos, pero no tienen candidato. Y debo reconocer aquí, con toda puntualidad, una extraordinaria declaración. Yo he estado equivocado en el caso, al parecer, en el caso del rector Juan Ramón de la Fuente, que dijo: si es una alianza contra López Obrador, no cuenten conmigo. Qué buena declaración, qué posición más correcta y honorable y honrosa de un hombre que podía ser utilizado y que inclusive podría tener alguna posibilidad de llegar a la presidencia, metido contra López Obrador, para que le entró el aire. Él dice: no, ese juego yo no lo juego. Fíjense que bien, y reitero, yo tenía un juicio ahí equivocado en todo caso, porque pensé que sí se iba a prestar a una cosa de esa naturaleza, como si se andan prestando otra bola. Entonces, no tienen, hombre. ¿Vieron cómo le dieron de cuerda a Juan Cepeda, que salió del basurero de la historia ahí del grupo de ADN en el PRD, y ya le daban cuerda, y el gran candidato, y sí se la preguntó al López Obrador, va a ser presidente del PRD, ya está tirado ahí en la basura?
Ya, eso se olvidó. Está la Barrales tan tranquila, tan cínica con las declaraciones que hace, que es increíble. Y el tipo ya por allá tirado y olvidado, porque más era un exceso que estuvieran dándole cuerda, habiendo tenido un lejano tercer lugar en el Estado de México. Ahora resulta que los candidatos perdedores, puede ser por candidatos a la presidencia, pues el PAN no iba a apoyar ni a Cepeda, ni siquiera a Mancera, que es el mejor posicionado de los posibles candidatos del PRD. Entonces están frente a dificultades grandes, porque no tienen a quién. Andrés Manuel es un monstruo en el buen sentido, no en el sentido peyorativo. Lleva 2 campañas presidenciales, va por una tercera, es una máquina, ha estado generando, es evidente su fuerza en el Estado de México, fue clave para el resultado. Y si están haciendo fraude en el Estado de México es justo porque no quieren que quede el mensaje de que él puede, que va a ganar, que está en caballo de Hacienda. Entonces, reconocer eso es de elemental seriedad, de eso de compromiso. Lo percibo con absoluta claridad y he dicho insistentemente de que no voy a jugar un papel de esquirol. Pero estoy volteando por patrón y lo permítame. Estoy leyendo un libro de Rodríguez Prats, de Geonaul, que estaba leyendo, muy bueno, del escritor Achebe, del escritor africano, que es literatura. La tercera novela ya no me acabo de atrapar, y me encontré del poder presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, escrito por Juan José Rodríguez Prats. Rodríguez Prats es un priista de Tabasco que después se fue al PAN y que tuvo un encontronazo con Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Ojos en el antepenúltimo Consejo Nacional de ese partido, y que planteó pues, que Margarita no iba a ser candidata, no hacer cosas, ¿no? Es un libro, es una biografía sobre uno de los presidentes que tiene fama de honesto, de no haber robado ni un centavo, partido a la mitad, participó en un proceso revolucionario, tenía una acusación muy fuerte sobre el tema de que había participado de colaboracionista cuando intervino en 1914 el gobierno de Estados Unidos, que llegó a Veracruz. Ahí él señala que no, es una vieja polémica, pero tiene cosas muy interesantes sobre lo que ha sido el presidencialismo en México. Quien quiere conocer cosas de historia, es un buen acercamiento de historia del siglo XX. Yo tendré algunas críticas, por supuesto, al libro, pero en términos generales me parece que son buenos los acercamientos. Acabo de leer una página, la peor de todo el libro, donde se hace política. Yo he insistido, se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere. Los hombres y las mujeres, los seres humanos, tenemos fuerzas y tenemos debilidades, tenemos claroscuros, nada es perfecto, es así, pero en un afán de plantear esto y de tratar de justificar los claroscuros del propio Ruiz Cortines, hace una crítica que a mí me parece muy simplona sobre sobre Lázaro Cárdenas, sobre Juárez mismo, sobre el nigromante. Me pareció facilón, pero en términos generales es un libro que tiene cosas interesantes. He subido algunas frases y yo quería, por ejemplo, mostrarles pues aquí está, no, ni siquiera se las comparto, eso no tiene sentido. Por ejemplo, dice aquí Carlos Madrazo: ningún ser humano es perfecto. Pues es así, efectivamente, todos son mezcla de luz y sombras, evidentemente, pero en política no se manejan ángeles sino hombres, y lo que cuenta en cada caso es el saldo constructivo, el conjunto de afirmaciones de cada quien, la claridad de la conducta, el ideal por el cual se luchó. Yo creo que en sentido estricto esto es efectivamente correcto. Pero lo que quiero compartirles, él tiene una reunión con el que es entonces el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, y plantea toda la política. Debería Videgaray leer esta parte. Fíjense, hay una reunión justamente en Caracas en 1954. Primero está la reunión en la frontera con Eisenhower, y él plantea pues el respeto a la independencia, a la soberanía nacional. Es una reunión difícil, por aquí lo plantean, pero luego hay una reunión en Caracas de la OEA, que todo el tiempo quiso ser un instrumento
y ha sido un instrumento de Estados Unidos. Y la delegación mexicana plantean, porque lo que movían era el asunto del comunismo, que venía el comunismo y que no sé cuántas cosas, y con ese pretexto, bueno, intervinieron militarmente a Guatemala, tiraron al presidente electo democráticamente, a Jacobo Arbenz. Ahí México se cayó, por cierto, yo no lo sabía, yo pensé, tuvo una actitud solidaria de refugiados guatemaltecos, pero no de condenar la intervención, que en gobiernos posteriores con Cuba sí fueron absolutamente solidarios, López Mateos, el propio Díaz Ordaz, por cierto. Entonces, en esta reunión en Caracas, curiosamente, en 1954, abril de 1954, la 10ª reunión interamericana de la OEA, ahí Roberto Córdoba, Luis Padilla Nervo y José Gorostiza de la Cancillería mexicana promueven una serie de propuestas de cambio a la declaración, planteando la no intervención y la oposición a la manipulación de la OEA por Estados Unidos, lo cual se basaba en la creencia de que era la mejor forma de resistir la influencia norteamericana y la importancia de que tales posiciones tenían para legitimar a los regímenes postrevolucionarios, porque se desconocía luego los gobiernos surgidos de la revolución, sobre todo al principio de la década de los 20. Entonces, plantean que no debe haber, que el combate al comunismo, fíjense, el combate al comunismo, dicen, debe estar subordinado a los preceptos constitucionales de cada estado. Esto es, se debe respetar el marco constitucional de cada país. Con Venezuela no están respetando absolutamente nada de esto, y no se debe permitir que se subvierta con violencia las instituciones de las repúblicas americanas. La mejor defensa contra el comunismo es una efectiva política de bienestar económico y justicia social destinada a elevar el nivel de vida de los pueblos. Y fueron más lejos, la posibilidad de que naciera un régimen comunista en las Américas como resultado de la voluntad libre de los pueblos, lo que en otras palabras es el ejercicio del derecho a la autodeterminación, porque por supuesto cada pueblo tiene derecho a decidir el camino que le dé la gana. Bueno, las enmiendas fueron rechazadas, 17 votos en contra por solo 3 a favor, México, Argentina y Guatemala al poco tiempo paga en junio, esto fue en abril, y 2 meses después hay un golpe de Estado con intervención militar de Estados Unidos que destituye a Jacobo Arbenz, presidente elegido democráticamente. Aquí solo reaccionó el general Lázaro Cárdenas con un mensaje personal hacia el canciller guatemalteco. Entonces, y luego hay otra parte donde en la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos estuvo pidiendo trabajadores mexicanos, porque manda a su ejército a combatir a hombres jóvenes, pues estaban los famosos braceros, los brazos para trabajar con salarios bajísimos. Y entonces México, después se siguieron haciendo acuerdos, y el gobierno de Estados Unidos ya no quiso hacer un acuerdo con el gobierno mexicano y dijo que iba a contratar de manera unilateral. Y el gobierno de Ruiz Cortines plantea que no iba a permitir la salida de trabajadores si no se hacía un acuerdo. Hubo tensión muy fuerte en Tijuana y Juárez, y al final se firma un acuerdo el 1 de marzo, esto fue en 1951. Fíjense, una actitud de firmeza y de defensa. Luego hubo todas estas irregularidades que conocemos, el dinero que se robaron, pero ello no quita el que el gobierno de México se ha plantado frente al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué diferencia de Ruiz Cortines con hoy Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray? Entonces, en 1958 se vivieron varios conflictos. En 50 fue la huelga ferrocarrilera, pero hubo prolegómenos en ferrocarrileros, en telegrafistas, en el magisterio, en el campo. Hubo una efervescencia estudiantil inclusive. Y entonces el embajador, a través del secretario de Hacienda, Carrillo Flores, el gobierno de Estados Unidos le ofrece apoyo, ayuda, la ayuda del gobierno norteamericano, que es la intervención militar. Fíjense lo que dice Ruiz Cortines: siento peor que una patada en los huevos que estos presuman ahora con ayuda en asuntos internos, pero en fin, déles usted las gracias e infórmeles que solos no las arreglamos. Fíjense qué diferencia de un hombre con la posición de Enrique Peña Nieto. Estas son palabras textuales, por cierto. Inclusive tiene aquí, me salté una
una parte dice, siento peor que una patada en los huevos, perdón investidura, dice así mismo la investidura presidencial Ruiz Cortines, que estos presuman ayuda con ayuda en asuntos internos, pero en fin, pasa a la parte diplomática, denle las gracias, infórmeles que solos no las arreglamos. No, Peña Nieto no dijo nada cuando Trump plantea mandar al ejército de Estados Unidos y que ellos sí pueden resolver el tema de derrotar al narcotráfico cuando deben resolver el problema de que son el país con más consumo de drogas del mundo. Tiene cosas interesantes el libro. Hay una parte, ya me estaba hartando, pero ya casi lo termino, voy en la 223. Y quería compartirles eso porque me pareció importante, tiene que ver con lo que estamos discutiendo, con lo que estamos hablando. Y es una tragedia que la gente no conozca nuestra historia, que no se meta a estudiar, que no se meta a analizar. Les recomendé el de Patricia Galeana sobre Juárez, porque si tú revisas esas cosas te das cuenta de la magnitud de los problemas que nuestra patria ha tenido que enfrentar, de los esfuerzos que ha tenido que realizar para ser una nación independiente, soberana, de los peligros, de las dificultades y de la forma como el pueblo a través de sus dirigentes políticos sorteado estas dificultades. Hay una parte bien interesante porque el sistema presidencial que se creó en México, el presidente salía, lo decidía el presidente, el candidato a la presidencia lo decidía el presidente que salía, y aquí habla de la sucesión de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas salió de la decisión del que era el máximo jefe de la revolución, Plutarco Elías Calles, y Cárdenas rompe con Calles para ejercer la presidencia como tal, porque Calles había manejado a 3 presidentes al hilo. Había un dicho que decía, aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente, que era Plutarco Elías Calles. Cárdenas designa a su sucesor, que es Manuel Ávila Camacho a Miguel Alemán a Ruiz Cortines a Adolfo López Mateos, y aquí plantea el mecanismo, sobre todo en el caso de López Mateos, y te permite conocer perfectamente el sistema político que se ha venido desarrollando, y acredita que el PRI no ha sido nunca democrático. Vuelvo a dar aquí el vínculo porque ya me lo tiraron. El PRI nació antidemocrático, lo voy a repetir ahorita porque esta parte es importante. Que está en este momento en la Asamblea nació antidemocrático, nunca tenía una cultura democrática, siempre se ha impuesto el candidato a la presidencia, y a su vez el presidente ha sido a los gobernadores y ha decidido a los senadores, y los diputados federales los elige el gobernador, y a los diputados locales y a los alcaldes, así en cascada. Siempre ha tenido una cultura política autoritaria. Hoy que están discutiendo, pues no son capaces de decidir su candidato a la presidencia. Va a ser Peña, al puro estilo del presidencialismo priista, el que diga quién. Parece que no hay dentro del equipo de la pandilla de canallas que acompaña a Peña, por eso aprobaron la posibilidad de que sea un candidato externo al PRI. Sería la primera vez, pero sería por el dedo de Peña. Entonces, pues el PRI lo designa el presidente de la República, el clavillazo que es un tipejo de una incompetencia bárbara, fue designado por Peña, y ya debería estar fuera, es evidente su incapacidad, pero por el fraude en Coahuila y el fraude en Estado de México, ahí sigue cuando estaba liquidado políticamente en la noche de la elección. Entonces, aquí en ese sentido vale la pena el libro. Gandhi es donde está más barato, porque en todos lados yo ya ven que compro libros, ya no debería subir fotos ayer, es una locura, pero sigo comprando libros, y lo conseguí en Gandhi, su precio es de 320, es una lana, pero en Gandhi está en 240, Péndulo a mí me hace un descuentillo del 15, pues ni así, es mucho mejor, y Porrúa también me hace un descuento, que no voy a comentar para no generar ya más ruido, pero además esta es la Porrúa pirata, entonces ni siquiera lo hay ahí, pero ni siquiera con el descuento que me hace Porrúa, el mejor precio es el de Gandhi. Sí vale la pena el libro para conocer lo que ha sido el sistema político priista, sobre todo en nuestro país. Es realmente interesante. Ya he planteado
algunos fraudes que hubo, el de 1940 con Juan Andreu Almazán, que en realidad le ganó a Ávila Camacho, aquí lo reconoce abiertamente, el propio Ruiz Cortines, que Enríquez Guzmán. Hay un libro bien interesante que se llama Presidente Legítimo, que vivió un proceso muy parecido al de 2006, un viejo revolucionario, Enríquez Guzmán, rompimiento ahí del PRI. Hay quien sostiene que le ganó a Ruiz Cortines, que dice que no. Esta es como quieres, una biografía favorable a Ruiz Cortines, la que hace Rodríguez Prats. Me dieron hasta ganas de buscarlo, yo no lo he tratado de platicar con él. Es un buen trabajo en términos generales. Reitero, esta paginita última y no me gustó, pero en términos generales me parece bien. Échenle un ojo. Es muy ilustrativo lo que ha sido el sistema político mexicano. Y nosotros tenemos que construir otro sistema político. Está agotado los partidos, Pena, y Barrales, y Anaya, Corral. Me sorprendió mal la reunión, ver a Cuauhtémoc Cárdenas, a Porfirio Muñoz Ledo. Es así de vago, le encanta la foto y todo el asunto, pero me pareció mal lo de Cuauhtémoc Cárdenas ahí en Chihuahua con Corral, que eso no tiene problema. No porque lo he apoyado, a mí por eso no me invita ya, porque sabe que estoy en las posiciones contrarias a lo que él está empujando. Pero Cuauhtémoc había planteado no la alianza con el PAN, y sale una foto en el Reforma en primera plana sentado con Ricardo Anaya. Si yo sé que va a ir a la comida de Ricardo Anaya, digo, no, perdón, no voy, no se puede. Una cosa es el planteamiento de haber apoyado a Corral ahí para que ganara, que por cierto Cuauhtémoc lo hizo de otra manera, así dijo, salió la foto y todo, y yo no lo apoyo, aunque sí lo apoyó, yo sí fui a apoyarlo clara y abiertamente. Coincidí en esa posición ahí con Anaya y con otra bola de arañas, los Galileos y toda esta bola de arañas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que es un momento definitorio importantísimo hacia la democratización del país, pues ahí los invita a ellos. Ahí estaba la Barrales, ahí está una bola de malvivientes, invitó hasta Álvarez y Casa. Y a mí no solo no me invitaron, sino inclusive de haber sabido quiénes iban, pues no hubiese ido. Yo a lo mejor también por eso ni siquiera me invitaron. Y Cuauhtémoc va y sale en la foto. Yo digo, uy. No, pues eso no va bien. Así como aquí he planteado que es incorrecto de López Obrador echar un silbido y Cuauhtémoc, ven a firmar y apóyame para la presidencia, que yo creo que no es la manera. También me parece desafortunadísima la aparición de Cuauhtémoc ahí en esta comida con Anaya. Entonces el escenario está muy fangoso, está muy pantanoso, abajo la organización de la gente y la claridad de hacia dónde vamos no acaba de estar. Hay algún sector que piensa, como lo dije al principio, que es un tema de estructura electoral, que es un tema de ventaja de votos, que sea tan contundente que los obliga a reconocer. Yo creo que no es así, y creo que en esa línea tenemos que abrir ese espacio de discusión y articular una serie de iniciativas de lucha políticas coincidentes para empujar y derrotar al gobierno antes de la elección de 2018. Yo así lo veo. Vamos a pararle aquí porque me van a volver a cortar estos cabrones aquí en Facebook. Ahí va bien, pero en el momento se corte ahí le paramos, ya casi nos echamos la hora. Ya dije lo fundamental, y sí les recomiendo el libro sobre Ruiz Cortines. He subido unas frases por ahí interesantes, y pues ya me tiraron el Facebook, ya lo veía yo venir. Les iba a compartir algo aquí, pero pues ya, como ya me tiraron el Facebook, pues ya no vuelvo a dar el vínculo, ya me había despedido. De todos modos, cierro. Un compañero me comentó sobre esta acusación a Ruiz Cortines de que aparecía en la nómina de gente que le había pagado el ejército invasor de Estados Unidos por haber participado, y una gente tan respetable como el general Francisco Mújica, que pudo haber sido el candidato a la presidencia después de Cárdenas, fue el que redactó al parecer el documento para la expropiación petrolera. Era responsable en ese momento en Veracruz, y da a conocer, y luego cuando es candidato a la presidencia vuelve a salir el elemento. Pero
pero en la nómina dice Adolfo Ruiz C. Híjole, aunque el general Mujica dice, pues no, es intrascendente, es obvio que es Ruiz Cortines, pues no es obvio. El segundo apellido es importante, Gerardo Fernández N, va a haber un chingo, pero Gerardo Fernández Noroña no, es mucho más difícil que haya un homónimo. Total, es un debate ahí que se mantiene aún hoy dentro de las cosas que mancharon la imagen de Ruiz Cortines, pero es bien interesante ver cómo llegaban a la presidencia no por méritos el apoyo popular, sino por la cercanía con el presidente de la República, y no era una cosa de amistad o de incondicionalidad tampoco, porque aquí hay con eso cierro, hay una parte bien interesante donde dice, por ejemplo, de Cárdenas, pues la gente más cercana a él políticamente hubiera sido Mújica, y su amigo más cercano a su corazón era otro, que ahora no recuerdo el nombre, y se decidió por Ávila Camacho, porque había ya un proceso de repudio muy fuerte a las políticas progresistas del general Lázaro Cárdenas. Alemán hubiese optado, primero se le muere su secretario de Gobernación, de hecho era gobernador de Veracruz Ruiz Cortines, y de ahí se va a la Secretaría de Gobernación. Casas Alemán era el cercano realmente a Miguel Alemán, quiso reelegirse Miguel Alemán, hubo un debate, una presión muy fuerte, y al final, ahí hasta aquí mismo en el libro plantean que era porque ya era viejo. Ruiz Cortines tenía en esa época 63 años, una cosa así, ya lo consideran muy viejo. Las cosas cambian, los tiempos cambian, ya lo consideran muy viejo, y pensaban que se iba a morir y que entonces iban a poder poner al sustituto en la Cámara más cercano a Miguel Alemán, y que esa es una de las razones por la que lo puso. Ruiz Cortines tenía a gente mucho más, Flores Izquierdo me parece que era una gente mucho más cercana a él, más cercana a su corazón, y sin embargo se inclina por López Mateos. Dan una serie de razones, no se va a López Mateos con Díaz Ordaz, que fue su secretario de Gobernación y que en realidad gobernó porque tuvo muchos problemas de salud durante su periodo presidencial López Mateos, y tampoco, mucho menos llegan a Díaz Ordaz con Echeverría, y mucho menos más adelante, ¿no? Pero es evidente que Echeverría decidió a López Portillo decidió a Miguel de la Madrid, Miguel de la Madrid a Carlos Salinas a Colosio primero, Ernesto Zedillo después, y finalmente hoy Enrique Peña Nieto pues tiene en sus manos la decisión de quién puede ser el candidato del PRI a la presidencia de la República, pero yo espero que ese candidato que decida no llegue a la presidencia, y también espero que derrotemos a la coalición farsante del PRI, del PAN y del PRD. Que descansen, nos vemos.